Hay una frase de León Felipe que dice lo siguiente: la distancia entre un hombre y la realidad es un cuento. Y si lo llevamos a lo cotidiano, es muy claro. No siempre vemos lo que pasa. Vemos lo que nos contamos sobre lo que nos está pasando. Y ese cuento puede tomarse de muchas formas. A veces son expectativas, otras veces son miedos, creencias, inseguridades, cosas que ya traemos y que se activan casi sin darnos cuenta. Alguien no responde un mensaje y el hecho es solo ese, pero enseguida aparece el cuento. No le importo, algo hice, siempre me pasa lo mismo, o no me van a contratar, no debí escribirle. Y ahí ya no estamos viendo la realidad, estamos viendo una historia. Historias hechas de expectativas, miedos, creencias, que a veces se alejan de lo que realmente es. Y no es solo el cuento que me cuento yo o que te contás vos. A veces también está el cuento del otro, quizás una realidad camuflada de cuento. Alguien aparece cercano, interesado, presente, una amistad de años, un compañero de trabajo, alguien que conoces hace poco. Piensen ustedes en esos ejemplos que les resuenen con este tema. Y después aparece el silencio, la distancia, la indiferencia, a veces disfrazada de un estoy ocupado o estoy ocupada. Y ahí entramos en ese choque. Empezamos a notar que la otra persona ya no responde como solía hacerlo. Entonces se arma un baile, lo que el otro muestra y oculta, lo que yo interpreto, lo que espero. Y en el medio la realidad simple, que queda tapada. No vemos lo que es, vemos historias cruzadas. Y a veces no es solo lo que yo me cuento o lo que vos te contás, también está lo que el otro parece mostrar. Personas que se ven presentes, interesadas, cercanas, pero cuando el vínculo se vuelve más directo aparecen otras cosas, la distancia, respuestas cortas, el silencio. Y ahí no solo se cae el cuento que yo tenía, también se cae la imagen que el otro sostenía. Otros ejemplos puede ser cuando mandas un currículum y no te llaman. Pero el cuento puede ser no soy suficiente, ya eligieron a otro, o siempre me pasa lo mismo. O en una amistad, alguien que empieza a estar distante. Y el hecho es que hay menos contacto. Pero el cuento puede ser ya no le importo, hice algo malo, me está dejando de lado, se hizo de otras amistades. En lo cotidiano, alguien que te contesta de manera diferente, más frío, y aparece la historia. Seguro está enojado o enojada. Seguramente dije algo que no debía. Ahí, en todos esos cuentos, aparecen las creencias, esas creencias que se nos han impuesto, lo que nos decimos, lo que pensamos, todas esas palabras y pensamientos que nos invalidan, que nos agarran la incertidumbre, la desconfianza. Y para poder profundizar un poco más en esta idea, les voy a leer un poema de León Felipe. Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto, que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, y que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. En este poema, León Felipe muestra algo muy interesante, que esos cuentos no son solo ideas sueltas, sino todo lo que nos enseñan, lo que creemos, lo que usamos para entender el dolor, el miedo, la vida. Son relatos que nos acompañan desde siempre, que a veces nos calman, pero también pueden alejarnos de la realidad tal como es. Por eso dice que nos mecen, nos callan y hasta nos entierran con cuentos.
Anthony de Melo retoma a León Felipe, pero lo hace de una manera interesante, desde otra mirada. Una forma de entender estos cuentos que no solo nos alejan, sino también que pueden ayudarnos a ver con más claridad. Él dice que la realidad más profunda no se puede encerrar en palabras ni en conceptos. Por eso también hablaba de los místicos, personas que en lugar de explicar todo prefieren observar, vivir la realidad sin etiquetarla. Y cuando intentan transmitir lo que ven, no lo hacen con definiciones, sino con parábolas, con historias, con metáforas. No para que creas algo, sino para que puedas verlo por vos mismo, vos misma. Por eso menciona a León Felipe con esta frase, porque el poeta, a través de un cuento, no te encierra en una idea, sino que de alguna manera te ayuda a salir de ellas y a mirar la realidad desde otra manera. No se trata de cambiar un cuento por otro, se trata de darse cuenta de que estamos en un cuento, de esos que nos contamos cuando atravesamos la incertidumbre en las relaciones, cuando no podemos entender qué pasó, cuando nuestras creencias, la culpa o la baja autoestima nos ponen automáticamente como los primeros sospechosos. Algo hice, algo mal anda en mí. Y esos ejemplos se pueden multiplicar a todas las áreas de la vida, eso que nos contamos, eso que idealizamos en la otra persona, eso que nos gustaría que hubiera pasado y no fue. Entonces nos inventamos un cuento y nos metemos allí, siendo parte de un personaje y no el protagonista de lo que realmente nos toca vivir. Y en ese lugar dejamos de ver la realidad tal como es. Esta noche te invito a que pienses en qué cuentos estás, qué historias te estás contando que te alejan de lo que realmente te pasa. Y si podemos, como decía Anthony de Melo, usar estos cuentos no para encerrarnos en ellos, sino como una forma de verlos con más claridad, de observarnos un poco más objetivamente. Y quizás también, como el poeta, usar la metáfora no para escapar de la vida, sino para entenderla mejor. Saber que esa distancia de la cual se nombra no es física, sino mental y emocional. Y ese cuento es todo lo que interpretamos, creemos o nos contamos sobre lo que pasa. En la frase de León Felipe, cuento, es el relato mental que te interpones. Interpretaciones, expectativas, ideas que filtran la realidad. Ese cuento te aleja, porque no ves lo que es, sino lo que vos pensás sobre eso. Y cuando Anthony de Melo dice que el poeta, por medio de un cuento, te hace captar una realidad sin etiquetas, está hablando de otro uso. El cuento como una herramienta consciente a través de metáforas, parábolas. No es el relato automático que te engaña, sino uno creado a propósito para saltar las etiquetas y acercarte a lo esencial. Y por último, aunque no menos importante, observar los hechos. Cada vez que estemos atrapados en lo que nos contamos, en medio de una situación o en especulaciones sobre la otra persona, volver a los hechos, no a lo que dicen, sino a lo que hacen. No lo olviden. Deseo que esta noche puedan y podamos reflexionar sobre esto, porque no se trata solo de analizar o filosofar sobre la vida y las relaciones, ni de convertirlas en un conjunto de suposiciones o palabras lindas que queden bien, para luego no transformar nada. Se trata de recordar esto que compartimos, de poder detectarlo cuando estemos dentro de un cuento, cuestionarlo todo y siempre buscar los hechos. Y por qué no replantear lo que pensamos, incluso usando una metáfora, pero sin quedarnos atrapados en ella. Y desde ahí empezar a generar hechos concretos que nos saquen de historias mal contadas, esas que duelen, que ilusionan, que nos dejan en espera, cuando en el fondo ya sabemos, porque muchas veces los demás también cuentan historias para no confrontar con la realidad.
Les envío un beso muy muy grande y que descansen.